Hola, ¿qué tal amigos de redes sociales? Te saluda tu amigo Alejandro Barrón, tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Hoy, con motivo de la Semana Santa, vamos a platicar un poquito a través de la historia. Vamos a ir por esos anales de la historia en donde, te decía yo, con motivo de esta Semana Santa, vamos a platicar sobre el proceso de Cristo. ¿Por qué el proceso de Cristo en esta conmemoración? En este Jueves Santo en que se transmite tu programa Con la Ley en la Mano. ¿Por qué? Porque el hombre falleció o murió en la crucifixión a los 33 años. Y si viajamos un poquito en la historia, vamos a ver que en promedio son 1967 años. 1000, y ya hablar de 1000, es decir, toda una historia en la que el proceso de Cristo se llevó a cabo. Para platicar el tema, hoy se encuentra con nosotros el licenciado Cuthberto Juan Ledesma Chávez. Él es abogado postulante y especialista en Derecho Civil y Derecho Penal. Él cursó estudios de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado sobre adicciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, diplomado en Economía en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle Plantel Roma. En su largo recorrido dentro de la actividad profesional ha desempeñado infinitas responsabilidades dentro del sector público como funcionario y asesor. Asesor en el Comité Coordinador de Instituciones Nacionales de Crédito, director de Fideicomiso de la Cineteca Nacional, jefe departamental de delegaciones de Xochimilco y Venustiano Carranza, coordinador de asesores en la mesa directiva y en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, investigador titular en el Instituto de Estudios de Revolución Democrática, pero además, de noviembre de 2006 a diciembre de 2007 se desempeñó como secretario técnico de la Comisión Jurisdiccional del Senado de la República. De enero de 2008 a 2010 se desempeñó como asesor parlamentario en el Senado de la República. Es coautor en el libro Alternativa, Transición y Reformas Estructurales, editado por la Cámara de Diputados en 2003. Es coautor del libro Federalismo Hacendario en México, Retos y Alternativas, editado en 2004 bajo el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert y el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática. Es coautor en el libro Una Democracia Frustrada, editado por el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en 2009. Es miembro asociado de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, AC, desempeñando el cargo de secretario general adjunto primero. Actualmente se desempeña como abogado postulante en diversos tribunales en la Ciudad de México y el Estado de México. Cuthberto, te damos la más cordial bienvenida a este tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. ¿Qué opinión te merece el juicio de Cristo en este año 2021, pleno a 1967 años del deceso de Jesús? Pues, bueno, Alejandro, indudablemente que la importancia del análisis que hoy hacemos radica no solamente en el hecho del enjuiciamiento y el proceso de Cristo, sino lo más importante es que aquí cabe señalar que para bien o para mal, para algunos jacobinos o para alguien que reniega de las cuestiones, que reniega, por decir, de Jesús, podríamos decir que no es el tema de esta charla, ningún enfoque religioso, pero la historia se parte en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Así es. Y después de Cristo, indudablemente que se vivió bajo el Imperio Romano, creció la civilización, el Imperio Romano, la civilización hebrea, se desarrollaron las civilizaciones de la cuenca del Mediterráneo, y bien, llegamos y nos situamos ahora en Judea, en el año de hace 1960, digo, en el año cerca de 2000. Bien, el proceso de Cristo que hoy comentamos es una monografía jurídica sinóptica. ¿Esto qué quiere decir? Que presenta dicho proceso de una manera clara,
y resumida. Su autor es el reconocido jurista emérito de la UNAM, ya fallecido Ignacio Burgoa Orihuela, y lo publicó Editorial Porrúa en el año de 2006, que veo que tienes en tus manos. Ese es el proceso de Cristo. Primero, es un estudio religioso, es decir, no es religioso, y se basa en la observancia del derecho romano y en el derecho hebreo de la época. O sea, en dos derechos se van a analizar cómo ocurrió este juicio. Trata de las violaciones que se cometieron a esos dos cuerpos o normas legales en dicho proceso, como ya veremos, por demás injusto. Y juzgado a través de los años y por muchos escritores, tanto europeos como nacionales, que han analizado y que quiero señalar además que, según tengo entendido, este juicio, esta representación de este juicio se llevó a cabo hace muchos años en la universidad, en la Facultad de Leyes, yo no lo conocí, pero hablan algunas personas que fue muy interesante haber vivido todo ese juicio desde el punto de vista jurídico no religioso. Fueron dos juicios, estimado querido Alejandro. Sí, fíjate El que un religioso juicio. judío ante el Sanedrín y el político ante Poncio Pilato, gobernador de Judea. Así es. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre primero? Conviene aclarar que el análisis que posteriormente iremos desilvanando de esa cuestión se realiza a la luz del derecho positivo actual, es decir, al derecho que nace del Parlamento o, en nuestro caso, del Congreso de la Unión, que es aprobado, escrito y promulgado. Y como ya veremos por qué lo decimos, porque vamos a ver cómo vinieron el juicio. Dichos juicios no acataron el principio de juridicidad que exige imperativamente que todos los actos de autoridad se sometan a derecho, Alejandro. Doctor. Así es. ¿Cuáles son esos principios de juridicidad? Indudablemente que uno de ellos, el que nadie, a la luz del derecho actual, nadie puede ser molestado en su persona, familia, derecho, sino en virtud de mandamiento escrito. Y como ya veremos, cuando le prendieron no había ningún mandamiento escrito, ni fue una cuestión fugaz, podríamos decir. Y el otro principio es el debido proceso, que precisamente 14 constitucional, ahora, en nuestro caso, todas las violaciones que veremos a continuación. El pueblo hebreo bajo el Imperio Romano conservó sus leyes y costumbres. Sin embargo, las ordenanzas de los pretores o gobernadores provinciales y los edictos provenientes de Roma, los edictos eran la forma de pronunciamiento de los magistrados romanos en cuestiones de su competencia y constituyen indudablemente una de las principales fuentes del derecho romano, y ellos tenían hegemonía normativa sobre las disposiciones locales y las costumbres de cada provincia. Como los que estudiamos derecho lo saben muy bien, los edictos son muy importantes, algunos de gran trascendencia, como veremos a continuación. En resumen, los gobernadores del Imperio Romano, nombrados por el Senado o el emperador, estaban investidos con la potestad de homologar las sentencias. ¿Qué quiere decir? Que lo que dictase un tribunal local, el tribunal, los gobernadores mejor, iban a homologar y ejecutarla, indudablemente. Eso es una cuestión de que es una costumbre legal bajo los principios de las normas que incluso nos rigen en la actualidad en el país, que las normas generales que se expiden por el gobierno federal
se les pide a las legislaturas de los estados que homologuen sus leyes en los congresos locales para que se haga cumplir tal o cual ley, como por ejemplo en el caso de la Ley de Transparencia y de Información Pública, ¿no? Que si me permites, Cuthberto, existe una dualidad de competencias. claro. Por un lado, ¿verdad? Tenemos el juicio ante el Sanedrín de delitos religiosos y delitos políticos. Así Dos es. formas, una dualidad de competencias. Por lo tanto, el proceso se bifurca en dos juicios autónomos que se desarrollan primero en el Sanedrín y después ante Poncio Pilatos, que no tuvo, en ninguno de los dos casos hubo un juicio desarrollado a cabalidad, con todas las las mismas formalidades que imponía el derecho hebreo, ¿no? Cuthberto, Sí. que aquí ya estamos hablando de la famosa jurisdicción, de la potestad que tiene una ley local o en aquel entonces un gobernador de una porción de la conquista romana con un gobernador de mayor rango. Entonces, ya tendríamos que hablar, precisar que desde entonces, por eso todos los que estudiosos del derecho, hemos tenido que hacer una parada, un hincapié en ese famoso derecho romano. Ya existían las normas, ya había la conducta, ya había un delito, ya había la violación a las normas. Ellos ya tenían un estudio bien plasmado, bien practicado respecto de la conducta de cada individuo, porque desde aquellos entonces la blasfemia ya era uno de los delitos graves. Por eso la división entre el juicio religioso y el juicio político. Sí, indudablemente, toda la razón, doctor Alejandro. Respecto al derecho, el derecho sustantivo se contenía en el Decálogo o los 10 mandamientos, que la mayor parte de la gente los conoce, y aunque no los haya estudiado, pues a través de la historia y de familiar los habrá escuchado, los 10 mandamientos, que era la fuente principal del derecho penal hebreo, los 10 mandamientos. En y en el Pentateuco se derivó la Torah o ley, que podríamos decir era lo que hoy en día se conoce como la tipificación de los delitos, o sea, los códigos penales actuales de cada estado. Hay un código nacional, un código penal federal nacional, y hay un código penal de la Ciudad de México, y hay códigos del estado de Michoacán, del estado de Yucatán, locales. Claro. Pero entonces había en ese momento la Torah era la que tipificaba los delitos, la Torah. Así es, la Torah. Y sustentados en los 10 mandamientos. Respecto al derecho penal adjetivo, o sea, el proceso debía normarse por los principios de publicidad, actuar frente al pueblo, ¿sí?, de diurnidad, antes de que se pusiera el sol, o sea, de día, no podría ser de noche. La ley prohibía que se llevara a cabo con las puertas cerradas y daba por nula las sentencias. Fíjate bien nada más lo que dice. Claro. Daba por nula las sentencias de muerte que no se dictaran en el cónclave Gasí. O sea que en realidad el juicio y la sentencia fue un juicio nulo, de nulidad, atacado de nulidad, ¿no? Pues en este caso se reunieron en la casa de Caifás, que trae una larga historia, sin ser un conocedor, pero lo que nos dice el maestro Burgauer en el libro, ya le traían, o sea, como vulgarmente decimos en México, ganas de mortificar y de amolar a Jesús, que después fue Jesús Cristo, al Jesús de Nazaret. Ya le traían ganas, meses atrás. Entonces, se reunieron en la casa de Caifás y no como o sea, ese fue en ese momento lo utilizaron como
como sede, podríamos decir, alterna del GACIT, como cuando aquí los senadores o diputados tienen que ir a sesionar a sedes alternas porque les toman la Cámara de Senadores. Así es. ¿Verdad? Pero ahí no los habían tomado nada, ahí lo hicieron con dolo, con premeditación, con alevosía, con todos los agravantes de la ley, ¿no? Entonces, debía de haber una amplia libertad defensiva, y como lo veremos después, sí, indudablemente la libertad defensiva que corrió a cuenta de Nicodemos, ¿no? Que corrió a cuenta, uno de los sacerdotes del Sanedrín, Nicodemos, no era una persona extraña, era uno de los sacerdotes del... El de escrupulosidad en el desahogo de la prueba testimonial de cargo por cuenta de Caifás. O sea, aquí el asunto es que Caifás fue juez y fiscal. Fíjate nada más la gravedad. El que acusa y el que condena. Digo, claro, además, podríamos decir como ahora en términos coloquiales, pues fueron paleros. Lo único que fueron paleros y seguir lo que Caifás les dijo para condenar a Jesucristo. Que además, déjame te digo, Cuthberto, ahí vale la pena en ese primer juicio al que estás haciendo mención, que es el religioso, que ya presentaban ahí testigos, ya había testimonios, sí, a lo que tú te refieres, que esos famosos paleros, y que también ya desde esas épocas remotas podemos hablar de esa falsedad de declaración. Sí, sí, indudablemente. El asunto es de que presentaron testigos, indudablemente sin calidad ni moral, o sea, bueno, ahora decimos sin calidad moral, sin investigar quiénes eran, de dónde provenían, cuál era la autoridad para intervenir en un juicio en el cual estaba corriendo la suerte de un hombre al patíbulo, como ocurrió. Entonces estos sacados de allí, que además se contradijeron en sus, o sea, en la réplica y en la contrarréplica, lo que hoy sería en un juicio penal, se contradijeron, pues eran indudablemente gente sin escrúpulos, no había escrupulosidad, eran gente sin escrúpulos y vendidos, comprados o por favores de los para servir al Sanedrín. Sí. Ahora, la votación que se dio en este caso, no se permitió la entrada a los discípulos de Jesús para que testificaran a su favor, ¿verdad? Eso sí, los discípulos falsos, indudablemente que lo hundían, aún con las contradicciones, pero la ley en ese momento también, la misma ley judía, y la Torah, señalaba de que a los testigos falsos se les impusiera, comprobándosele a la falsedad, la misma pena que se le impusiese al imputado. En este caso, la pena que le impusieron a Jesús. O sea, esos testigos también deberían de haber sido crucificados, ¿verdad? Indudablemente. Fíjate nada más que si nosotros hoy observamos lo que tú te decías, hay que reputar o hay que refutar de falso testimonio a ese testigo, hoy podrías interpretarlo como ese dentro del interrogatorio y del contrainterrogatorio. ¿Para qué? Sí, señor. Para que puedas observar cómo te está variando la declaración el testigo. Lo que en aquel entonces, que fue una violación al derecho de defensa o al debido proceso de Jesús en ese momento. Sí, ahora se le llegó al extremo en que se sugería que Jesús incriminara. O sea, que él dijera, sí, soy el responsable, sí, yo soy, y yo lo dije, que yo era el Hijo de Dios. De eso lo estaban acusando, de blasfemia, de decir que era el Hijo de Dios. De eso estaba ante ese tribunal, que él se incriminara.
Y ya veremos que el Sanedrín estaba integrado por 70 ancianos y maestros en la Torá, y se reputaba como tribunal de Jehová, cuyas resoluciones tenían el rango de fallos de Dios. Pues ni más ni menos, un fallo de esa naturaleza pues ya no tenía ninguna salvedad. Conocía de los delitos graves que, como la blasfemia y la idolatría, se castigaban con la pena de muerte, Sí. cuyo decreto, lo hemos dicho, debería ser homologado por el gobernador romano. Nada más que sí se castigaban con la pena de muerte, pero no de crucifixión, sino de lapidación. Sí. Entonces, ahí estamos viendo en qué terminó el asunto, en qué terminó, en qué fue a parar, a dónde fue a parar el destino de Cristo en manos de Poncio Pilato, ¿no? La defensa de Jesús, el Nazareno, después llamado Cristo, porque le hicieron el agregado posteriormente con los años y con las adecuaciones, estuvo a cargo de Nicodemus, sacerdote del Sanedrín, y es una de las más célebres defensas forenses que se sugiere la lectura para los estudiantes de Derecho y los no estudiantes, como una de las piezas de oratoria muy importante, cómo rebatía, cómo los exponía, qué era lo que les señalaba. Ustedes están mandando al patíbulo a un inocente, van a cargar sobre su conciencia y sobre la historia al pueblo judío que están enviando a esta persona al patíbulo. Qué gravedad, qué visión tuvo ese sacerdote Nicodemos. Ahora, a mi parecer, los judíos de hoy tienen todavía culpa. Pues no, indudablemente. ya no, ya no son responsables. Es como decir, los españoles de hoy tienen la culpa de las matanzas que vinieron a hacer hace 300 o 500 años, 300, 500 años los que sean. Pues no tienen la culpa. ¿Por qué? Pues porque ya existe hoy en el pueblo judío, que es Israel, pues una serie de leyes que ya en las sociedades del mundo actual, pues todos los estados ya no se van a regir. La Torá seguirá aplicándose para cuestión interna de su desarrollo personal. Eso es lo que yo interpreto, porque no lo conozco. Claro. Es lo que yo interpreto. Para su desarrollo espiritual, moral o lo que sea, como lo es también en el caso del catolicismo, el cristianismo. Son cuestiones muy personales, normas que no pueden trascender, lo sabemos perfectamente. Lo que se aplica son lo que hemos señalado, el derecho positivo. Así es. Entonces, esta defensa incluso está reproducida en extenso, larga, muy interesante, en el libro que tú tienes, en esa monografía Así que tú es. tienes. Ahí está contenida, reproducida en extenso lo que hizo, bueno, en un momento determinado, aderezada con quien hizo el ajuste de un Pagés, ¿no? De los Eduard Pagés, algo así se llama. Entonces, mexicano, indudablemente, pero indudablemente poniéndole la emoción para señalar los rasgos fundamentales de la defensa. Sí. ¿No? Finalmente, después de todo esto, en un proceso amañado y actuando por venganza, porque eso fue por venganza, se la tenía encantada, y desde la casa de Caifás, ahí le cuestionó Caifás que si él era el hijo de Dios. Y él le dice, no, pues tú lo dices, no yo. Ah, entonces lo aceptas. Entonces, de ahí viene ya la forma de que ya lo llevaba condenado desde la casa de Caifás, ¿no? Y eso, ¿cómo llegó la casa de Caifás? Digo, son detalles que, bueno, ya de la historia religiosa y todo esto, que bueno, pues yo no soy, ni la conozco. Lo que sí conozco es lo que nos señala el maestro Bourgeois Orihuela en su monografía,
jurídica, sinóptica, de un estudio amplio sobre las violaciones en este proceso. Entonces, indudablemente que la costumbre de este, en un momento determinado, por cuanto a la blasfemia, se dio con 65 votos a favor y 6 votos absolutorios. El de Nicodemo, indudablemente, su defensa, y otros más, no se enlodaron. En ese momento, esos sacerdotes, todos eran sacerdotes del Sanedrín, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, como lo señalé, porque la condena fue porque él se ostentó como hijo de Dios, independientemente de la idea que cada quien tenga de Dios o la idea cristiana de Dios, ¿no? Esa era la sentencia religiosa que se castigaba con la pena de muerte para los judíos y que le pedían a Pilatos fuese homologada, a lo cual, cuando se la presenta, Pilato dice, no, pues yo no, eso no lo puedo, o sea, le sacó al bulto, como luego decimos en México, ¿no? Ya coloquialmente, yo así no la valgo, ¿no? Pero ante el temor, Pilatos, ¿por qué? Pues porque ya la muchedumbre se le había lebrestado, y como conocemos en los pasajes de la historia, y actualmente, claro, cuando se asusan a una masa fanatizada, cuando se asusa a una muchedumbre, ocurren las cosas más insólitas y se condena de antemano. Y hoy con las redes sociales no se diga, ya cuando una persona llega a un juicio, que va a llegar al juicio ante los tribunales, ya va juzgada y sentenciada, es más, hasta de muerte. La semana pasada, en estos días, acabo de ver que piden la pena de muerte para el presidente del tribunal, del Instituto Nacional Electoral. ¡Qué gravedad! A lo que llegamos. A eso se llega con las cuestiones fanáticas. A eso se llega con una cuestión de una sociedad polarizada. Ese es un tema, ese es el tema denominado populismo. Pero fíjate que el populismo es interesante también, que es un sistema de gobierno que podríamos tocarlo más adelante. Yo quisiera comentarte respecto de este juicio de Cristo y te voy a dar una breve lectura a esta parte que dice: como primera garantía ofrecida por la ley al acusado, está la obligación de examinar a los acusadores delante del pueblo y de que las acusaciones y las defensas se den en público. Es decir, hoy tienes un denunciante, examina al denunciante, verifica que el dicho del denunciante sea idóneo, que sea verídico, que sea verificable. Por eso encontramos un famoso principio ahí que también nosotros debemos observar, en donde lo que dice el denunciante con lo que dicen los testigos sea proporcional a la norma que ha sido violentada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, cómo no, doctor. Porque además te decía, otra garantía que da la ley al acusado y que vosotros teníais el imprescindible deber de dar a Jesús de Nazaret, es el ejemplar castigo que debe aplicarse a los testigos cuyas deposiciones resulten falsas. Esa famosa, lo que dije hace rato. ¿sí? Esa famosa falsedad de declaración. Y luego, otra de las garantías que la ley da al acusado es el precepto de que no se admita en calidad de testigo a nadie que no sea de una reputación sin tacha y de una fama inmaculada. ¿Parte? Sí. ¿Parte? Sí. ¿De dónde sacaron los testigos? ¿Quiénes eran ahí los paleros? Ahora yo digo los paleros que se prestaron a semejante barbarie. Porque independientemente de que si era el Hijo de Dios, que si era cristiano, eso se estaba condenando a un hombre que se iba a mandar al patíbulo y que le decían mátenlo, nada más por mis pistolas,
como hoy casi mátenlo por mis pistolas, porque eso fue, digo, perdón por las expresiones, esto no es tan jurídico, pero estas cuestiones llegan a las redes sociales, llegan al público en general, y para mayor comprensión con esas cabalidades, así existió, así se dio, ¿no? Entonces, indudablemente Pilato se rehusó, y a lo cual se rehusó, pero ante el temor de caer en la gracia y ser castigado por el emperador Tiberio, inventó el delito de sedición. Fíjate nada más. La sedición. Le atribuyó el delito de sedición. No se lo inventó. Existía en el derecho romano claro. el delito de sedición. Se lo atribuyó, dijo, este es un sedicioso, ¿no? Como aquí cuando en México existía el delito de disolución social y por el cual fueron muchos luchadores sociales en el pasado a la cárcel, aquí en el país, ¿no? Y así de esta manera hubo condena sin haberse cometido el delito y fue crucificado. Aquí hay un dicho, dice que nula pena sin lege. No hay pena sin ley, ¿no? O nuna lege sine pena. Entonces, aquí, ¿qué se dan? Pues que fue una invención. Se la mandaron y le dicen, pues tú eres sedicioso, y en eso se agarró Pilato, y sobre todo, tú lo sabes muy bien, que fue sometido ante la votación popular, ante la turba enardecida, ante la turba manipulada, controlada por los fariseos, que le dicen los fariseos y del Sanedrín, y les dice, bueno, pues aquí tengo dos personas, aquí está uno, que es un contumaz, no, bueno, no dijo así, aquí está este hombre, que es Barrabás, que era un contumaz, ladrón y sinvergüenza, y aquí está este hombre, ¿a cuál quieren ustedes que yo? No, pues a este crucifican, a Jesús, con una votación a mano alzada, con una decisión de la muchedumbre. Ve la gravedad de las decisiones que en un país, que en una sociedad se tomen a mano alzada o con consultas inexistentes o amañadas. Lo peor que puede ocurrir cuando un país no se rige escrupulosamente por sus ordenamientos legales y por lo que establecen los procedimientos para llevar a cabo los actos jurídicos. Entonces, aquí llegamos casi a la parte final. Bueno, llegamos a la costumbre, tratándose de la crucifixión, establecía que en la cruz, por medio de siglas, se inscribiera el motivo de la muerte del crucificado como escarmiento público. O sea, ponían ahí a uno, ¿por qué? Por ladrón. ¿Por qué? Por perjuro, o por lo que gustes y mandes, ¿no? Así Pilatos ordenó que en su cruz se pusieran las palabras INRI, y durante muchos años, los que en alguna ocasión fuimos a la iglesia o hemos frecuentado las iglesias, decíamos, ¿qué querrá decir INRI? Pues veías ahí INRI y nunca supimos, claro, ¿no? ¿Qué significan esas letras, y esos nazarenos, res iodiorum? ¿Y qué significa en castellano? Jesús, rey de los judíos. No, pues ya te imaginarás cómo reaccionaron los del Sanedrín, la violencia, ¿cómo que? Pues imagínate, ya en ese momento los estaba exponiendo a ellos, que lo había crucificado, y que era el rey de los judíos. Pues una cosa que albergó en el interior de Poncio Pilato para mandar y escribir esas palabras, pues no sabemos, son apreciaciones muy subjetivas, y menos con los miles de años, los cientos y los miles de años que transcurrieron, saber qué han ido en su interior para poner eso. Le pesó y dijo, pues ahora para escarmiento, ahora sí que para escarmiento eso, y para que les pese, les voy a dejar así. Protestan, ¿y qué les dice?
lo que escribí queda escrito. Y así quedó escrito. Y ese fue el final de un proceso, esto es tan breve, lo hemos abreviado, lo trato de exponer en la forma más abreviada posible, es muy largo, muy apasionante para los estudiosos del derecho, los que hemos estudiado derecho, y para los no estudiosos, para alguien que tenga la curiosidad y quiera conocer desde un punto de vista jurídico, esto no es religioso, y tenga esa curiosidad, puede abrevar y buscar el libro que tú mostraste y darle lectura. Y bueno, pues podríamos entrar en las consideraciones que tú consideres pertinentes. Sí, finalmente para todos aquellos que de alguna manera están estudiando el derecho, es muy importante que sí quieres tener una idea, porque vas y te dicen, oye, tienes que tener la materia de derecho romano. Y tú dices, derecho romano. Y cuando empiezas a escuchar el latín o las pronunciaciones de esos latinazgos, dices, wow, ¿y eso cómo lo hago? El tema es que hoy en la actualidad sigues trayendo al presente a colación muchos de esos términos que en ocasiones ni siquiera sabemos por qué los mencionamos, pero ahí están. ¿Quieres conocer un poquito más de un juicio, ver los antecedentes de los principios rectores del proceso penal desde el inicio romano? Lo encuentras aquí. Lo encuentras aquí, en donde tú puedes y vas a poder darle una lectura. Es una lectura simple, es una lectura sencilla, de 84, 85 hojas, 80 hojas, en donde estudias derecho, te va a parecer y sonará muy interesante. No estudias derecho, pero te interesa la lectura, te lo recomendamos. De verdad, es un libro muy práctico, es un libro sencillo de leer. El proceso de Cristo, Cuthberto. ¿Por qué? ¿Por qué tener que hablar del proceso de Cristo? ¿Por qué tener que hablar del proceso de Cristo? Porque contrayéndonos a nuestro momento actual, en este milenio, en esta época, en ese país, vemos una serie de irregularidades en los enjuiciamientos que se quedan a medias. En los enjuiciamientos que hoy por hoy, casi se llevan a través de las redes. Ya se señaló a fulano como responsable, y es un sátiro o es un ratero y merece 100 años de cárcel. Y resulta que con todo y las evidencias, una evidencia es cuando es probada. Claro. Los otros son, primero, datos de prueba, los otros son indicios y las otras son evidencias. Tú lo sabes muy bien como estudioso del derecho y abocado a las cuestiones penales. En este caso, veo con preocupación que han sido muchas las acusaciones en contra de uno de los implicados en un gran lío jurídico, que es el antiguo director de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que está en su casa tranquilo, que disfruta de los mejores vinos, porque se ha visto y por lo que se publica que llegan a la casa a comer o a festejar, qué sé yo, qué festejarán, pero está tranquilamente en su casa sin haber pisado un tribunal, sin haber recibido ya del Ministerio Público, del fiscal, el señalamiento de que él es el probable y presunto responsable de tal ilícito. Ahí lo mantienen, ahí está, y es una cuestión que no avanza. ¿Tú sabes algo? Pasan un mes,
días y días, y no se sabe de Emilio Lozoya. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues quedó en su casa. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la Fiscalía? No avanza, la Fiscalía no lo puede soportar, no puede soportar abrir formular la acusación formalmente, no puede soportar la Fiscalía toda la serie de datos que le envía la unidad de inteligencia financiera acerca de otros casos, de muchos otros casos. Del caso del último, creo que es Tudor, el de Cancún, se le acusa de perpetrar fraudes a través, saqueo del dinero a través de los cajeros electrónicos, como del gobernador de Tamaulipas, que también se le hacen imputaciones y una larga fila, y es rico y millonario, y ranchos y propiedades, y resulta que parece que todo se va resumiendo al final de cuentas en que probablemente la acusación recaiga por una cuestión de acusación fiscal, de evasión fiscal. ¿Qué tan grave? Pues en un momento determinado puede caber a ver, ¿cuánto evadir impuestos? 7 millones, ahí están. Sí, pero no lo dijiste antes, entonces como quiera que tienes una PEA, hay atenuantes, en fin. Yo lo veo que hay muchos deseos de venganza. No, yo no quiero pensar que sea así de venganza. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se hacen y se enjuician desde los tribunales. Se ha venido diciendo desde el inicio de la actual administración, todos los periodistas, todos los conductores de televisión y todos esos, unos verdaderos, y se sacaron la lista de cuánto percibían de ingresos. Y según esto, en un momento determinado vi que un periodista muy connotado, López Dóriga, había recibido como 18 millones de pesos. Le dije, tan fácil que le busquen a López Dóriga si en sus declaraciones fiscales reportó los ingresos por esa cantidad, y si no, que por eso, como Al Capone. Al Capone no lo pudieron agarrar por la serie de delitos que cometía en los Estados Unidos, un verdadero bandido y criminal, y lo agarraron por los impuestos. Entonces, por los impuestos podrían agarrar eso. Esas son mis apreciaciones en términos generales. Claro. Lo único, yo podría decir que las conductas que ya se desplegaban desde la época de los romanos al día de hoy, y si tú lo ves a través de la historia, es por eso que nuestros legisladores han tenido que modificar constantemente nuestras normas penales, nuestras leyes. ¿Por qué? Porque las conductas cambian. Muchas de las ocasiones no es el hecho de que la fiscalía no puede acreditar o no pueda o no deba acreditar la conducta indebida. El hecho es que no hay o no se cuenta con esos elementos probatorios. ¿Por qué? Porque la conducta ha variado. De cómo se tiene establecida y estipulada en estricto sentido del derecho, hoy la conducta es diversa. De ahí que haya que hacer nuevas modificaciones a nuestras normas penales, como esa conducta que le imputan a Cristo por blasfemia. Y tú hoy escuchas el delito de blasfemia, Cuthberto, y te da risa. Dices, oye, hoy definitivamente ya no. Oye, sedición, pues solamente escuchas el delito de sedición y motín cuando venga una revuelta militar, porque ¿en qué otro momento vas a escuchar? Sí. Escuchas, tampoco ya escuchamos aquellas, hoy escuchamos como daño a la propiedad, el maltrato, la vejación y el mal uso que se da a las imágenes, a las estatuas que se colocan, sea de políticos, sea de actuales o anteriores. Y que todo eso, ante el pueblo romano o ante la ley penal en Roma, era juzgado con delitos o con penas graves. Hoy la conducta ha modificado, como tanto hemos modificado nosotros los seres humanos. Yo te puedo concluir diciendo que, ¿por qué tenemos una ley que nos rija, un conjunto de normas que tengan que regir la conducta del ser humano? Porque si estamos de acuerdo, Cuthberto,
no hay nada más difícil y complicado que las relaciones humanas. Sí, indudablemente, por esto precisamente esa es la finalidad del derecho, regular la convivencia y normar la convivencia de los seres humanos en una sociedad. Y algo muy importante, lo que ocurre hoy en nuestro país, es que en nuestro país y en el mundo, o cuando menos los países que están dentro de la órbita ahora sí que de las convenciones de Occidente, y vamos a decirlo con esa palabra, de las convenciones de Occidente, ya no basta el simple Estado de Derecho, porque ahora es una constitución y una nueva convencionalidad. ¿A qué me refiero, maestro, doctor? A lo siguiente. Hoy en México no se puede a la ligera juzgar ante un tribunal y llevar al patíbulo, digo, bueno, en términos figurativos, a una persona sin que tenga sus consecuencias más allá de las fronteras. Sí las tiene. Hoy en México ha escrito una serie de tratados para proteger los derechos humanos, para proteger, de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a diferentes actos, y no solamente eso, sino además la serie de tratados y convenciones que ha suscrito con otros países para respetar y garantizar la vigencia y el pleno derecho de los tratos y de los contratos celebrados dentro del territorio nacional. Entonces, menudo problema que hoy no basta con que digan de un plumazo desaparezco esto, porque primero tienen los tribunales locales, las instancias de apelación y en última instancia nuestro juicio de garantías o el juicio de amparo para proteger a las personas no solamente físicas, sino jurídicas. Entonces, tenemos se ha ensanchado la protección de la protección de los derechos humanos y se ha ensanchado la protección de los derechos también de las personas morales. Sí, y nosotros hoy simplemente vamos a traducirlo, esto que tú nos acabas de comentar, en el control de convencionalidad. Sí, señor. México es parte de todos los tratados internacionales de los que él ha firmado. Y hoy tendríamos que hacer valer precisamente los derechos humanos dentro de ese control de convencionalidad. Debemos de estar a lo que nos enmarca nuestra Constitución y lo que nos marquen nuestras leyes locales. De ahí en más, estaríamos violentando, como en su momento se violentó ese proceso de Cristo, Cuthberto. Sí, desafortunadamente ahí no existía la convencionalidad más que las leyes y el dominio absoluto del Imperio Romano, tremendo, ¿verdad? Que controlaba que controló todas las, pero todo tiene su apogeo y su decadencia, ¿no? Primero en Occidente y después en Oriente. El último bastión del Imperio Romano en Constantinopla con el rey Constantino, ¿no? Pero bueno, saliéndonos un poquito de esos tiempos históricos y situados en la perspectiva de nuestro México actual, tenemos existen en México muchos retos en el terreno jurídico del respeto a los derechos humanos, en el respeto a las decisiones del Parlamento, a las decisiones de los tribunales. Hoy se pone en duda y se quiere juzgar y mandar a la cárcel a los jueces. ¿Cómo es posible? Los memes no tardan en brotar pidiendo que se destituya a ese juez que tuvo la osadía de parar una ley promulgada por el Congreso, o bien al otro que tuvo la osadía de parar candidaturas, entonces que se pida y que salga y casi se tiene la pena de ponerse para Córdoba, ¿cómo se llama? Del tribunal.
Lorenzo Córdoba. En fin, necesitamos avanzar hacia, primero que todo, hacia los terrenos de la conciliación, y como el mensaje también aquí también viene una cuestión muy profunda de lo que Jesús Cristo señalaba. Decía, no, que yo no soy el Hijo de Dios, simplemente yo he venido, o estoy aquí en la tierra para transmitir el mensaje de amor y de fraternidad entre los hombres, entre los seres humanos. Tú sabías que señalaba un filósofo, dijo, ¿sabes lo que existe en el universo? Es el amor. Si no existiese el amor en el universo, pues andarían los planetas y los satélites todos chocando unos contra el otro. El amor es concierto y unidad. Donde está fuera del amor, no hay nada. Bueno, esa es una me sale de mi pecho, ¿no? Claro, Entonces, claro. pero ese es en un momento determinado, y no por religioso, católico, cristiano, ¿verdad? Sino porque es una cuestión, en principio, no creo que el más furibundo ateo pueda negar de que no, que se niegue el amor o que se condena esto. Pues no, esas cuestiones no están en el ánimo de la gente sensata, porque ya vemos que sí, hay gente insensata y gente sin escrúpulos y perversa y malvada que todos los días ejecutan mujeres, que todos los días realizan atracos, matan a semejantes, a policías, los acribillan, los emboscan. Digo, ¿en qué cayó la sociedad? ¿En qué caímos? ¿Verdad? Son mis preguntas, maestro. ¿Verdad? ¿En qué caímos? Caímos en una melé, dijo aquel amigo deportista. Caímos en la melé. Estamos en que debemos de continuar transitando por el camino de la armonía, el entendimiento y el diálogo. Es por lo que debemos de transitar nosotros, los seres humanos, para poder llegar a ese sentimiento, tocar esas fibras sensibles de ese derecho humano, en donde nosotros podamos paso a paso tener un entendimiento con nuestros semejantes, parte del mensaje del Nazaret. Bien, Cuthberto, te dije y te comenté al principio, 1 hora no nos alcanza, el tiempo se va rapidísimo. Un mensaje que le quieras dar a nuestros amigos en redes sociales. Pues nada más que reflexionen que la Semana Mayor no es para que se vayan a, como dicen los muchachos, a reventar a la playa. Sol, arena y bebida y sexo es lo fundamental. Reflexionen un poco internamente. No les pido yo que se vayan, el que quiera ir y que sea creyente y religioso, pues que se acerque a los templos. Los que no, pues que lo busquen en su cuestión interna, pero que no es tampoco una semana, y menos en este momento. Acuérdate, en este momento menos. Esperemos que no se nos dispare el grave asunto de salud que nos ha quejado por más de un año y que desafortunadamente no tiene una salida pronta. Yo, por fortuna, tengo ya mis 2 dosis de vacuna y tampoco me considero exento. Yo el mensaje que sí les pediría, quédate en casa, o si no te quedas y si sales, cuídate mucho. Y ese es el mensaje de reflexión interna, cada quien dentro de sus ámbitos, sea creyente o no. Bien, amigos, en redes sociales, ya escucharon a nuestro invitado Cuthberto Juan Ledesma Chávez. Quédate en casa, no te descuides. Esa famosa tercera oleada de contagios que se ha previsto es en razón de los festejos precisamente de Semana Santa, en donde se esperaba que la gente volviera de nueva cuenta a transitar por carreteras, aeropuertos y por todas y todos los caminos de nuestro bello México. Sana distancia, usa el cubreboca, la mascarilla, lávate las manos constantemente, utiliza gel antibacterial y sobre todo cuídate, cuida a los tuyos
y cuida a los demás. Te damos las gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión más, donde hemos dialogado un poquito acerca del proceso de Cristo. Mi estimado Muy bien, ya Luciano nuestros Pumberto, amigos con la ley en la mano. muchas gracias por haber estado con nosotros. Por la invitación. Gracias, cuídate, hasta la próxima. Adiós.